Claudia, la más popular. A raíz de que Bukele, presidente de El Salvador, preguntó que quién era el presidente más popular, Grok, la inteligencia artificial, le respondió que era Claudia Sheinbaum. Bueno, en la mañanera, los pseudo periodistas paleros festejaron a la susodicha y todo Morena puso el grito en el cielo pregonando dicha popularidad. No cabe duda que en la 4T no hay alguien que destaque por su inteligencia o alta cultura. Ser el más popular no significa ser un buen gobernante. Por el contrario, mientras más alto sea el índice, se dice que Claudia alcanza un 88%, se puede afirmar que su gobernanza es un desastre. Así lo muestran los análisis en cualesquier rubro. Al parecer, a los gobernantes mexicanos lo único que les interesa son los índices de popularidad. Veamos un poco de historia. Analizaremos a 4 presidentes o primeros ministros que tenían más de 90% de popularidad y terminaron siendo dictadores y condujeron a sus respectivos países al desastre y a la tragedia. Benito Mussolini gobernó Italia desde los 30 del siglo pasado hasta 1945. Fue el padre del fascismo y cuando daba un discurso, toda Italia frenaba toda actividad laboral, cultural y social. Era un extraordinario orador y declamador, histriónico al momento de narrar y aplaudían a rabiar. Desgraciadamente para Mussolini, su aventura de conquista de más territorios para llegarse fueron derrotas tras derrotas. Y fue el propio pueblo quien lo masacró y colgó como cuerpo en canal. El segundo es Adolfo H., hasta ahora un genio en la manipulación de masas. Era un hábil orador y utilizaba técnicas actorales de la ópera y llevaba al paroxismo a multitudes enteras y enloquecían con su sola escucha de sus discursos. Perdió desastrosamente la guerra y de las promesas de conquista de países arrasados por Alemania, decidió irse a Caracas por propia mano. De casi un 100% de popularidad, se cayó prácticamente a cero por sus decisiones de poder. Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez y Fidel Castro de Cuba, también tuvieron altísimos niveles de popularidad. Cuba y Venezuela en los 50 y 60 fueron las economías de América Latina con el ingreso per cápita más alto, pero estos gobiernos populistas llevaron a la pobreza generalizada a toda su población. La receta era simple: expropiaban fábricas, empresas, industrias y latifundios, se los regalaban al pueblo bueno y sabio, y estos sin ningún tipo de conocimiento técnico científico llevaron a la quiebra a toda actividad febril o de otra índole. Esto es historia, es la terca realidad. Y ya que estamos con la inteligencia artificial, Cecilia Flores, la madre buscadora, preguntó a Grok que qué era el rancho de Teuchitlán, Jalisco, si el lugar era un campo donde se exterminaba todo tipo de vida, y la respuesta fue que sí, lo contrario de lo que el gobierno ha dictado. Otro usuario preguntó que quién era el peor presidente de la historia y la respuesta fue apabullante: el peor presidente de la historia en México es López Obrador. Y en Política Bufa preguntamos a Grok que si se quitasen los programas sociales, ¿de cuánto sería el índice de popularidad de Claudia? Y la respuesta fue obvia, sería de un 17%. La realidad de nuestro país es el infierno. Las desapariciones forzadas subieron un 40% en solo 6 meses. La extorsión es casi generalizada. La violencia y la corrupción está imparable. Los 4 líderes analizados al principio tenían algo en común: tenían más del 90% aceptación. Sus decisiones llevaron a sus pueblos al drama y a la tragedia. Eran mentirosos y demagogos. ¿Alguna semejanza con Obrador y Claudia?